Sean bienvenidos a un 12º capítulo, parte 1 del Grupo Podcast del Antiedipo. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia, en particular el parágrafo 7, Represión General y Represión. A continuación, una lectura de la tabla de materias a trabajar en el capítulo de hoy. La ley. Cuarto paralogismo del psicoanálisis, el desplazamiento o la desfiguración de lo reprimido. El deseo es revolucionario, el agente delegado de la represión. El psicoanálisis no inventa Edipo. Parágrafo 7. Represión general y represión. Hemos intentado analizar la forma, la reproducción, la causa formal, el procedimiento, la condición del triángulo edípico, pero hemos descuidado el análisis de las fuerzas reales, de las causas reales de las que depende la triangulación. La línea general de la respuesta es simple, ha sido trazada por raíz. Es la represión social, las fuerzas de represión social. Sin embargo, esta respuesta deja subsistir dos problemas e incluso les confiere una mayor premura. Por una parte, la relación específica entre la represión y la represión general. Por otra, la situación particular de Edipo en el sistema represión general-represión. La nota al pie dice, como ya se ha dicho, traducimos convencionalmente y cuando las circunstancias lo requieren, represión por represión general y refoulement por represión a secas. Los dos problemas están evidentemente vinculados, porque si la represión se realizase sobre deseos incestuosos, adquiriría por ello mismo una independencia y una primacía, como condición de constitución del intercambio o de toda sociedad con respecto a la represión general, que no concerniría más que a retornos de lo reprimido en una sociedad constituida. Por tanto, en primer lugar debemos considerar la segunda cuestión. ¿La represión se refiere al complejo de Edipo como expresión adecuada del inconsciente? Es preciso decir con Freud que el complejo de Edipo, según sus dos polos, está o bien reprimido, no sin dejar huellas y retornos que chocarán con las prohibiciones, o bien suprimido, pero no sin pasar a los hijos con los que la historia vuelve a empezar. La nota al pie de Freud, el sepultamiento del complejo de Edipo. Uno se pregunta si Edipo expresa efectivamente el deseo. Si es deseado, la represión se refiere a él. Ahora bien, la argumentación freudiana nos deja pensativos. Freud toma una observación de Fraser según la cual la ley no prohíbe más que lo que los hombres serían capaces de hacer bajo la presión de algunos de sus instintos. Así, por ejemplo, de la prohibición legal del incesto debemos sacar en conclusión que existe un instinto natural que nos empuja al incesto. La nota de Freud, Tótem y Tabú. En otras palabras se nos dice, si está prohibido se debe a que es deseado. No habría necesidad de prohibir lo que no se desea. Una vez más, esta confianza en la ley nos deja pensativos, la ignorancia de las astucias y los procedimientos de la ley. Esta fue la intro densa. Esta parte que es medio enredada es como el planteo psicoanalítico, porque dice esta cosa de
Porque si la represión se realizase sobre deseos incestuosos, que es la tesis del psicoanálisis, o sea, lo reprimido es los deseos incestuosos como la relación con desear a la madre, acostarse con la madre, querer matar al padre. Para el psicoanálisis eso es lo reprimido fundamental, el lazo endogámico, que te abren hacia una exogamia. O sea, el padre y la madre es No, lo reprimido. ¿no sería esta represión primaria como, en términos lacanianos, como si hay significante, inscripción del significante del nombre del padre, o si no lo hay, como esa no es la represión primaria? Como la represión secundaria no viene cuando se engancha algo con, bueno, cuando, no sé, cuando esa mujer no está velado como que se te presenta como tu madre, entonces, bueno, hay una represión secundaria que, no sé, te agarra miedo y te vas y no le hablas a esa mujer. Entonces, como ahí está esa represión secundaria. Pero la represión primaria, como no es esa estructural, como bueno, si hay inscripción del nombre del padre, o sea, neurosis, si no hay inscripción, psicosis. ¿No viene por ese lado? Igual no sé si están diciendo eso acá. Para mí, las primeras frases hablan de fuerzas reales o causas reales de la que depende la triangulación. Y entonces después lo dividen en dos. En la represión social y las fuerzas de la represión social y la represión específica o represión general. Ahora me tardé, pero como que yo entendí que las dos traducciones que hacen después las intentan aplicar y ver cómo se expresan cada una. Y después ya se meten más en la cuestión de represión en sí con lo edípico. Sí, que el problema de eso de la represión estructural es que aquí ellos toman tótem y tabú, que es como muy, todavía no tiene ese concepto de la represión estructural. O sea, como que aquí se trata como de reprimir deseos incestuosos que van a permitir el intercambio de la sociedad. O sea, como por ejemplo, si es que yo reprimo mi relación con mi madre, puedo casarme, o sea, si es que yo elimino a mi madre de los objetos con los que puedo casarme, por ejemplo, con los que puedo tener relaciones sexuales, el incesto, puedo ir a buscar como, no sé, a la hermana de no sé quién, o a buscar fuera de la tribu una pareja, una cosa así. Pero esa no es la secundaria. No, es que esa es la primaria con el tabú del incesto, como en el primer Freud, como en el Freud de Todo mi tabú. Después, en el escrito sobre la represión y el inconsciente, se trata como del problema del lenguaje, de que, no sé, la represión, si que la represión opera, hay lenguaje, hay significaciones y significantes. Igual es de Lacan, no sé. Sí, Claro. sí, pero había represión primaria, por lo menos las materias así de técnicas proyectivas, ¿viste? Como que ellos separan represión propiamente dicha y represión primaria, y no son lacanianos, y como que te das cuenta si la gramática, digo, si tiene una gramática normal, o sea, neurótica, es para tal lado, y si hay como la estructura de base, ¿no? Y son freudianos, ¿viste? Igual en relación con lo que habían dicho, o sea, me imagino como, bueno, están todos esos objetos parciales, se reprimen, se arman como personas globales, de ahí podés decir que hay Edipo, y después supongo que ya se pone como causa eso, ¿no? Como, Esta parte me enredada, pero ¿saben qué? Es que me parece que, esto se me ocurre a mí, como que estos tipos tratan de... Esta pregunta como que es nuclear respecto al párrafo, porque dice, la represión se refiere al complejo de Edipo como expresión adecuada del inconsciente. Si ese fuera el caso, lo reprimido siempre va a ser un deseo incestuoso y siempre va a tocar una represión secundaria a los problemas de la familia. O sea, si es que ese fuera el caso, si es que Edipo es la forma adecuada del inconsciente, lo que se reprime son los padres para poder salir afuera, y etcétera. Pero yo siento que ese es el problema, como que todavía no nos dicen si es que ese es o no, como que lo plantearon, nos introdujeron, y claro, y después meten ese segundo problema, que es si está prohibido se debe a que es deseado, que esto es de Fraser, que es un antropólogo como de los primeros antropólogos, creo que Thomas Freud, como de los primeros gente que comenzó a hacer antropología. Tienen todo este problema con la ley, de que la ley prohíbe lo que está deseado, que se lo venían trabajando de antes, creo, con la primera síntesis, y lo van a trabajar ahora, ¿no? Yo no sé si quieren avanzar todavía, como para conectarlo con algo. Sí, yo me quedo ahí con la pregunta de cómo se relaciona la represión psicoanalítica con la represión general, qué vínculo tienen. Y después con esto que vos traes, Diego, del Edipo como estructura del inconsciente, como función, me hace acordar creo que el segundo parágrafo del capítulo 2 que se pregunta si realmente el inconsciente puede tener sistemas tan lógicos y tan cerrados, o hay que creer en esos sistemas lógicos y cerrados, si realmente lo puede operar con significantes de alguna manera, y después en última instancia significantes despóticos para estos tipos, pero como con reglas, si realmente nos imaginamos que nuestra parte caótica por detrás puede, sin embargo, tener determinaciones tan acabadas.
sumaría esa pregunta, que creo que ya la viene preguntando y repreguntando. Siempre empiezan con esto en redes, estos canallas, y me da rabia. Siempre empiezan, es lo que dijiste tú la vez pasada, al final, como que siempre empiezan así como... y después el final es sorprendente. Sí, te la dejan ahí como una cosa medio mística. No sé, hay algo de la forma de que lo escriben que está muy bien. El inmortal padre de Mortacredit exclama: ¿quieres hacerme morir? ¿Es eso lo que tú quieres? Dime. Sin embargo, no queremos nada de eso. No queremos que el tren sea papá y la estación mamá. Tan solo queremos la inocencia y la paz que se nos deja tramar nuestras pequeñas máquinas. Oh, producción deseante. Por supuesto, pedazos de cuerpos de madre y de padre están cogidos en las conexiones, denominaciones parentales, surgen en las disyunciones de la cadena. Los padres están ahí como estímulos cualesquiera que desencadenan el devenir de las aventuras, de las razas y de los continentes. Pero qué extraña manía freudiana la de relacionar Edipo con lo que desborda por todas partes, empezando por las alucinaciones de los libros y el delirio de los aprendizajes. El educador sustituto del padre, el libro novela familiar. Freud no soportaba ni una simple broma de Jung, como aquella de que Edipo no debía tener existencia real, ya que incluso el salvaje prefiere una mujer joven y bonita antes que a su madre o a su abuela. Si Jung lo traicionó, todo no fue, sin embargo, por esta broma, que puede sugerir tan solo que la madre funciona como una bella muchacha o la bella muchacha como madre, siendo lo principal para el salvaje o para el niño el formar y hacer marchar sus máquinas deseantes, hacer pasar sus flujos, operar sus cortes. La ley nos dice: no te casarás con tu madre y no matarás a tu padre. Y nosotros, sujetos dóciles, nos decimos: luego esto es lo que quería. ¿Llegaremos a sospechar que la ley deshonra, que está interesada en deshonrar y en desfigurar al que presupone culpable, al que quiere culpable, al que quiere que se sienta culpable? Hacemos como si se pudiese deducir directamente de la represión la naturaleza de lo reprimido y de la prohibición, la naturaleza de lo prohibido. Ahí radica típicamente un paralogismo. Todavía uno más, cuarto paralogismo que habrá que llamar desplazamiento. Pues sucede que la ley prohíbe algo perfectamente ficticio en el orden del deseo o de los instintos, para persuadir a sus sujetos, que tenían la intención correspondiente a esta ficción. Incluso es la única manera como la ley puede morder al inconsciente y culpabilizarlo. En una palabra, no nos encontramos ante un sistema de dos términos en el que se podría deducir de la prohibición formal lo que está realmente prohibido. Nos encontramos en un sistema de tres términos en el que esta deducción se convierte por completo en ilegítima. Debemos distinguir la representación reprimente que ejerce la represión, el representante reprimido sobre el que realmente actúa la represión, lo representado desplazado
que da de lo reprimido una imagen aparente y trucada en la cual se considera que el deseo se deja prender. Edipo es esto, la imagen trucada. La represión no actúa sobre él ni conduce a él. Ni siquiera es un retorno de lo reprimido, es un producto facticio de la represión. Es solo lo representado en tanto que es inducido por la represión. Esta no puede actuar sin desplazar el deseo, sin levantar un deseo de consecuencia, preparado para el castigo y colocado en lugar del deseo antecedente, al que conduce en principio o en realidad. Luego era esto. Lorenz se enfrenta a Freud en nombre de los derechos del ideal, sino que habla en virtud de los flujos de sexualidad, de las intensidades del inconsciente, y que se entristece y se espanta de lo que está haciendo Freud cuando encierra la sexualidad en la guardería edípica. Presiente esta operación de desplazamiento y protesta con todas sus fuerzas. No, Edipo no es un estado del deseo y de las pulsiones, es una idea nada más que una idea de la represión. Nos inspira en lo concerniente al deseo, ni siquiera es un compromiso sino una idea al servicio de la represión, de su propaganda o de su propagación. El móvil incestuoso es una deducción lógica de la razón humana que recurre a este último extremo para salvarse a sí misma. Es primero y sobre todo una deducción lógica de la razón, incluso efectuada inconscientemente y que a continuación es introducida en la esfera pasional en la que se convierte en principio de acción. Ello no tiene nada que ver con el inconsciente activo, que centellea, vibra, viaja. Comprendemos que el inconsciente no contiene nada de ideal, nada que pertenezca al mundo de un concepto y por consiguiente nada personal, puesto que la forma de las personas, del mismo modo que el ego, pertenece al yo consciente o mentalmente subjetivo. De modo que los primeros análisis son, o deberían ser, tan impersonales que las relaciones llamadas humanas no se pongan en juego. El primer contacto no es ni personal ni biológico, hecho que el psicoanálisis no ha llegado a comprender. Lorenz, psicoanálisis e inconsciente. Tremendo que existen a Lorenz. Encima Lorenz, no sé si lo conocen, es un escritor inglés que escribe altas novelas. Este texto está traducido, alguien lo tradujo en la página del antedipo.blogspot.com, pero cerraron la página. Ahora hicieron privada. Me parece que ahí respondió bastante de las cosas que veníamos hablando y tiró cosas nuevas. Este cuarto paralogismo, bueno, cuarto paralogismo, pero tiró ahí el desplazamiento. Y me gusta mucho esto último que dice: comprendemos que el inconsciente no contiene nada de ideal, nada que pertenezca al mundo de un concepto. Eso a mí me parece crucial en el capítulo 2, como que lo viene trayendo y yo tengo me voy apenas por una tangente, una suposición de que Freud debe haber leído a Schopenhauer, yo tengo esa idea. Y el tipo a partir de eso tradujo lo que
decía este vago 40 años antes de que él se ponga a escribir, un poco más, bastante más, a positivismo en cuanto a clínica. Entonces está lo que vos podés representar del objeto, entonces todo lo que vos puedas pensar en los distintos niveles que plantea Schopenhauer, que plantea muchos niveles de análisis, creo que está interpretando bastante a Kant, pero que es, bueno, está el objeto y el sujeto, el vínculo racional, él lo súper complejiza, pero dice, nunca dejás de estar elaborando una interpretación del objeto. Entonces sos preso de tu propia represión, y nunca tocas la cosa en sí, que es la que plantea Kant. Entonces nunca podés conocer o vincularte de una manera más profunda, y él hace todo un paralogismo con toda una Biblia hindú que hay, que dice que está el velo maya, que está el Atma y el Brahma, que el Atma es la cosa individual y el Brahma es lo que completa todo, lo que está de modo universal, y hay un velo que no te deja verlo. Y creo que ese velo, que justamente es la conciencia, y eso que podríamos acceder a todos, es el ello, el inconsciente, o yo me lo voy traduciendo así. Y es muy loco que después Freud, siguiendo esta línea de análisis falopa, ponga sobre ese concepto inconsciente, que para Schopenhauer sería la voluntad y no la representación, conceptos, pues justamente está metiendo representaciones y representaciones cerradas. Entonces me parece muy interesante esto, de decir, loco, si justamente en el mundo de la representación lo englobamos en palabras, lo englobamos en concepto, probablemente el mundo de la voluntad tiene que pasar por otro lado, por ejemplo la intuición, el hecho artístico, etcétera, etcétera. Pero me parece un buen aforismo, de que no pertenezca al mundo de los conceptos, y menos de los conceptos acabados. Es interesante eso porque de verdad Freud leyó mucho Schopenhauer, que fue como su maestro filosófico. No conozco nada de Schopenhauer, pero claro, lo que tú decís calza perfecto. O sea, eso, Freud encierra el inconsciente en la representación, y que es lo que vinieron criticando todo el capítulo. O sea, hace del inconsciente no una fábrica, sino un teatro de la representación, donde aparecen figuras completas, totales. Y claro, pero más profunda, y esto es como si le dijeran, más profundamente hay otra cosa. O sea, como en lo profundo está la voluntad, está el Brahma, está la pura potencia. Y otra cosa que me parece esto lo que a mí me hace ruido cuando dice, la ley nos dice, no te casarás con tu madre y no matarás a tu padre. Y nosotros, sujetos dóciles, nos decimos, luego era esto lo que quería, como si ese fuera el problema del cuarto paralogismo con los tres términos, porque dicen esta cosa de que no nos encontramos ante un sistema de dos términos en los que se podría deducir de la prohibición formal lo que realmente está prohibido. O sea, si es que tuviéramos ese sistema de dos términos, claro, se prohíbe lo que está deseado. Ese es el sistema de dos términos, que es lo que decía Freud con Fraser. Y dicen, no, hay tres términos, que serían el cuarto paralogismo, que sería la representación reprimente, que ejerce la represión, no sé, alguna instancia social, me imagino, el Estado, la ley, la falta, la iglesia, no sé. Después dicen, está lo representante reprimido, que es el objeto sobre el que actúa el representante reprimente, por ejemplo, la producción deseante. Y después, finalmente, está lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y trucada, en la cual se considera que el deseo se deja prender. Y dice, Edipo es eso, la imagen trucada. Es un producto facticio de la represión. O sea, ese siento yo que son los dos movimientos de la represión. O sea, primero, actúa, por ejemplo, sobre la producción deseante, la aplasta, pero no contento con eso, porque eso no basta para que la producción deseante siga actuando, te ofrece una imagen desplazada que te dice, no sé, esto es lo que tú tenías que desear, esto es lo que, no sé, esto hacia aquí se tiene que dirigir el proceso. No es la producción deseante, es Edipo. Edipo es lo reprimido, pero finalmente, ¿qué es lo que dice psicoanálisis? Pues estos tipos dicen, no, Edipo no es lo reprimido. Edipo es un producto de la represión, una imagen desplazada. Lo reprimido es la producción deseante siempre. Como la potencia, la voluntad, si fuéramos schopenhauerianos, la voluntad, lo profundo, lo esquizo. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades
empresarial decidió tu bienestar. Un esclavo de nivel, preso de un ordenador. Tu corazón es sometido para el sistema productivo. Hay que estudiar, 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 las 4:30, hay que estudiar. En ese sentido, el cuarto paralogismo que desplaza una relación o una aplicación podría ser el tema de que el trabajo produce y después se trabaja sobre o se problematiza sobre la desocupación y se le aplica impuestos al trabajo. Entonces se problematiza en otro lado, se desplaza el problema real y después se dice, no sé, no hay desempleo y yo me esfuerzo por trabajar. En realidad no se dan cuenta que en realidad ese trabajo es el que produce de alguna manera la desigualdad porque hay una plusvalía mediante. Ahí hay un desplazamiento parecido, no lo logro encajar bien, pero veo ahí esto de un plan por un lado, un trabajador oprimido y un tipo adueñándose de la ganancia. Creo que habría que buscar bien cómo se podría aplicar, pero creo que es muy parecido de alguna manera, o tiene algo que ver con este paralogismo. Sí, a mí me recordó justo lo que dijo Andy antes, como de la propiedad privada, como que, no sé, todo el problema de la distribución, de cómo se reparten las cosas, elude siempre el problema principal, que es la propiedad privada. O sea, como a la propiedad privada, como no tenemos que tocarla, y vamos a problematizarla de otro modo, vamos a llevarle un representante desplazado, no sé, es la desocupación, no es la propiedad privada, es la escasez, no es la propiedad privada, es el dólar, no es, no sé, el modo de producción actual. O sea, como que siempre se desplaza y la gente queda prendada ahí. O sea, como que al final el problema gira alrededor de eso, pero el verdadero problema nunca se plantea, está siempre desplazado. Como que, y te captura esto que dicen aquí de, esta no puede actuar sin desplazar el deseo, sin levantar un deseo de consecuencia, preparado para el castigo y colocado en lugar del deseo antecedente. El deseo antecedente es el representante reprimido, y colocarlo en el lugar del representante reprimido al que conduce en principio en realidad. O sea, luego era eso, o sea, no era, no sé, la propiedad privada, era, no sé, el presidente que está de turno, era el, no sé, el Vicentín, no era la propiedad privada, sino que era un problema de cualquier cosa. No es el sistema de salud completo, es, no sé, las vacunas, cosas así como que se desplaza. Me hizo acordar así como el problema de la delincuencia, ¿no? Y cómo todo el punitivismo viene como a plantear un falso problema y una falsa solución, ¿no? Como no ver por qué se genera eso y solo atacar los efectos, ¿no? Como, bueno, tenés una sociedad que produce pobreza, violencia, todos contra todos. Hay dos tipos de delito, ¿no? Como el delito guante blanco y el delito de los pobres. Atacar el de abajo, que es el que no puede negociar, o sea, que no está enganchado con las mafias del sistema judicial o todo eso. Y lo único que hace es como plantear como un falso problema, ¿no? Como, no sé, son malos, o no sé, o lo que sea, cómo resocializar algo y no por qué se produce eso, ¿no? Como, también no sé bien cómo engancharlo en todo esto, pero como siento que está el mismo movimiento, ¿no? Como si el problema fuese esto, porque hay gente mala que va y roba, ¿no? Y no cómo sucede todo ese quilombo, que es una mierda, ¿no? Pues es la violencia más chota, pero esto, como falsos problemas, o sea, como no falsos problemas, sino que problemas, se buscan soluciones capitalistas a problemas capitalistas, ¿no? Como, bueno, mantengamos esto separado, resolvamos esto con lo que sea, con distribución, punitivismo, lo que sea, pero sin cuestionar la causa. Quizá eso tenga que ver con el problema que plantean en el parágrafo 4, eso del límite desplazado, que el capitalismo desplaza su propio límite, quizá lo hace mediante esta forma, como el representante desplazado, como la imagen que te encierra en problemas que no son los de la propia producción. Y otra cosa que me pareció como rara es que todo este párrafo no usaron la palabra represión general todavía. O sea, es todo sobre la represión a secas. Claro, no es la represión general la que entrega la falsa imagen, sino que es la represión a secas. Como si la represión a secas fuera subordinada a la otra y estuviera operando como a nivel micro, como aplacando el deseo y uniendo el deseo a la ley y generando la imagen desplazada, la ficción, dicen aquí, la ficción, dice, para persuadir a sus sujetos que tenían la intención correspondiente a esa ficción.
Siento que es la trampa que tiende la represión al deseo. O sea, como luego era eso, para mí esa frase, no sé cómo se le ocurrió, pero esa es la frase de este paralogismo, luego era eso. O sea, como, no sé, es una locura, es una bomba este párrafo. Yo no logro terminar de desglosar esto que me parece que debe ser fundamental, que dice, debemos distinguir la represión reprimente, que ejerce la represión, punto y coma, al representante reprimido, sobre el que realmente actúa la represión, punto y coma, lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y truncada, en la cual se considera que el deseo se deja prender. Sí, era, ¿no? El representado desplazado es Edipo, ¿no? Esa imagen trucada. Supongo que representante reprimido, o sea, sobre lo que actúa la represión, supongo que esto, la producción deseante, ¿no? Objetos parciales. O sea, yo la representación reprimente me lo imagino como un significante despótico, que es el que ejerce la represión, y genera un representante reprimido que es el deseo como producción, que eso podría ser un representante, sobre el que realmente actúa la represión, lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y truncada en la cual se considera que el deseo se deja prender, como que me lo imagino en ese silogismo. Y está bueno que diga un representante como la producción de deseo, porque es un representante, pero no llega a ser después, porque sigue siendo un concepto la producción deseante de alguna manera. O sea, volvería a caer en el error. Como que ahí es muy difícil la propuesta cuando vas a hacer esa crítica, cómo teorizar sobre algo que vos criticás, que es difícil. Y en ese sentido el postestructuralismo creo que tiene algo que proponer también, porque dice, bueno, se teoriza, pero una teorización que de un fondo defondado, permanentemente una teorización muy dinámica. Sí, lo difícil aquí es este juego de palabras de mierda, no sé por qué usaron estas palabras tan, de ser representante, todo como si fuera representante, todo eso es un enredo. Sí, pero claro, el representante reprimido yo también me imagino lo mismo, o sea, representación reprimente, también me imagino lo mismo, que es como el significante despótico, que puede ser un Estado, que puede ser cualquier cosa que intente someter algo, someter la producción deseante por lo menos, y eso, en ese sentido, claro, el representante reprimido, claro, la producción deseante, el deseo como producción, y después el representado desplazado, Edipo, porque claro, yo me imagino esto, o sea, como si en un primer momento los padres, la familia, todas esas cosas para el deseo no quieren decir nada más que estímulos, como por ahí dispersos, que son estímulos cualquiera, eso que decían, los padres, los objetos parciales son estímulos cualquiera, no son nada totalizados. Finalmente lo que hace la representación reprimente es ofrecer a la imagen dispersa y no específica del deseo una imagen total y unificada, que va a desplazar el problema de la producción deseante hacia una imagen ficticia, que va a ser como Edipo, o sea, ya no es la producción deseante, sino que es papá, mamá, yo. Y que es gracioso eso que toman de Jung, que le dicen, cuando Jung le dice a Freud como que incluso un salvaje prefiere a una mujer joven y bonita que a su madre o a su abuela, que es lo que le contesta a Freud, porque Freud va a decir siempre, el niño desea, no sé, a su papá, a su mamá. Y eso es lo que ellos tratan de decirle, siento yo, que no es que las personas deseen a su padre y a su madre, sino que eso es efecto, ya es producto de una represión. O sea, no es antes de la represión del representante reprimente que se desea lo prohibido. Es lo que te hace desear lo prohibido, lo que te hace que tu deseo o la producción deseante esté regulada por una ley, que te enloquezca y te dé una imagen desplazada. Ya no planteé el problema de la producción deseante, planteé el problema de cómo liberarte de tu padre, que siempre me pareció medio extraño, pero como que te engancha. Ya no son los problemas del deseo, sino que son los problemas del Edipo, o como en el caso de, no sé, de la delincuencia, ya no son los problemas del modo de producción capitalista, son los problemas de, no sé, de quién es bueno y quién es malo, quién merece ir a la cárcel y quién no. O sea, como que te desplaza todo el centro de los problemas y te mete en una circularidad ficticia en la que siempre estás dando vuelta alrededor y podéis morirte dándote vuelta ahí, o sea, podéis morirte diciendo que son buenos, son malos, cuando en verdad ese no es el problema, o sea, el problema es que, no sé, te cagan robándote el trabajo. Este párrafo tiró bastante de información. Está complicado. Me parece que sí, que se centró mucho en la represión a secas y no en la represión general. Como que escribió bastante cómo funciona con lo psicoanalítico y no relaciona todavía con lo social o lo general.
напомнит о существовании. Придет режим ожидания. Los deseos edípicos no están en modo alguno reprimidos, ni tienen que estarlo. Mantienen, sin embargo, una relación íntima con la represión, pero de otra manera. Son el cebo o la imagen desfigurada, mediante la cual la represión caza el deseo en la trampa. Si el deseo está reprimido, no es porque sea deseo de la madre y de la muerte del padre. Al contrario, si se convierte en este tipo de deseo, es debido a que está reprimido, y solo adopta esta máscara bajo la represión que se la modela y se la aplica. Por otra parte, podemos dudar de que el deseo sea un verdadero obstáculo a la instauración de la sociedad, como dicen los partidarios de una concepción cambista. Hemos visto a otros. El verdadero peligro radica en otro lugar. Si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de una sociedad. No es que el deseo sea social, sino al contrario. Es perturbador. No hay máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Piensen lo que piensen algunos revolucionarios, el deseo en su esencia es revolucionario. El deseo, no la fiesta. Y ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas. Si una sociedad se confunde con sus estructuras, hipótesis divertida, entonces sí, el deseo la amenaza de forma esencial. Para una sociedad tiene, pues, una importancia vital la represión del deseo, y aún algo mejor que la represión, lograr que la represión, la jerarquía, la explotación y el avasallamiento mismo sean deseados. Es bastante molesto tener que decir cosas tan rudimentarias. El deseo no amenaza a una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, sino porque es revolucionario. Lo cual no quiere decir que el deseo sea algo distinto de la sexualidad, sino que la sexualidad y el amor no viven en el dormitorio de Edipo, más bien sueñan algo en limpio y hacen pasar extraños flujos que no se dejan acumular en un orden establecido. El deseo no quiere la revolución, es revolucionario por sí mismo, y de un modo como involuntario al querer lo que quiere. Desde el principio de este estudio mantenemos que la producción social y la producción deseante forman una sola unidad, pero difieren de régimen, de manera que una forma social de producción ejerce una represión esencial sobre la producción deseante, y además que la producción deseante, un verdadero deseo, es capaz potencialmente de hacer estallar la forma social. ¿Pero qué es un verdadero deseo, ya que también la represión es deseada? ¿Cómo distinguirlos? Reclamamos los derechos de un análisis muy lento. Pues no nos engañemos, incluso en sus opuestos, son las mismas síntesis. Este revolucionario. Me parece que después de mucho tiempo tener un párrafo que es bastante claro en lo que quiere decir. Me hizo acordar mucho un texto de Marcuse. Tira un dilema como que viene a discutir con el malestar de la cultura y dice, no necesariamente la cultura tiene que reprimir, nos podemos imaginar una sociedad que pueda canalizar el deseo. Creo que se llama Eros y Civilización, el libro. Y plantea este dilema, como cuál es el vínculo entre la sociedad y el deseo, si siempre es antagónico. En la próxima nota al pie cita de ese mismo libro. Claro, porque por un lado, como para el psicoanálisis, el deseo, o sea, hay deseo porque hay insatisfacción, hay una vivencia primaria de satisfacción, ¿no?
en donde la madre le da el pecho al bebé, y eso genera una representación, hay un momento de tensión, me aparece la necesidad de volver a hacer ese acto, y aparece esa segunda, y el deseo es ese entremedio entre representaciones, ¿no? De satisfacción. Después con todo el proceso de edipización, las niñas invisten a los padres como objetos de deseo, después se los prohíben, o sea, si desean a sus propios padres y realizan eso, los castran, entonces tienen que sí o sí buscar un representante desfigurado en el exterior, ¿no? Entonces, como que la ley ahí está, como si vos vulnerás la ley, entras en la indiferencia, en el incesto y en la asocialidad. Como solo regulado funciona el deseo. Y eso en Lacan me parece también está como, para que haya deseo tiene que haber un gran otro, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que el gran otro desea? O sea, ¿cuál es el soporte que me permite desear? No sé si es la palabra, pero hay un ideal o hay una estructura que necesariamente me marca la distancia, entonces como hay distancia y como falta algo, como hay un objeto que falta, me mueve a hacer. Como que todo está girando en torno a la regulación, y acá le están diciendo como al revés, ¿no? Como no, estás invirtiendo la tortilla, ¿no? Como, o sea, al contrario, eso atenta contra el deseo. Como si hubiese deseo, haría estallar la ley, porque no tiene ley el deseo, es como anárquico. Pero no es la fiesta, esto habría que ver, porque el capitalismo es la fiesta, ¿no? Como, cada más eso, el malestar de la cultura es como, bueno, tipo esa cosa jovesiana, ¿no? De como, bueno, hacemos un pacto para convivir en sociedad porque como uno tiene pulsiones autoeróticas anárquicas, que si las satisface va en contra de la sociedad, entonces hay insatisfacción constante, porque tenés que resignar sí o sí tus pulsiones, como si fuese algo que uno, no sé de dónde vienen, como si no hubiese una relación primaria, ¿no? De subjetivación. Acá me parece que esta frase es como la primera bomba que tira. Si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de una sociedad. No es que el deseo sea social, sino al contrario. Es perturbador, sí. Y para mí es perturbador, porque ¿qué quiere decir eso? Con poner en cuestión lo social, porque no sé si necesariamente, si lo ponemos en términos morales, y en bipolares de bien y mal, eso significa que esté bien. Porque cada expresión de deseo, por ende, es una expresión revolucionaria, por ejemplo. Se puede hacer ese paralelismo con este aforismo y después a lo último dicen, ojo, primero no es la fiesta y después hay que diferenciar deseo de represión. Entonces no sé a qué quieren referirse cuando hablan de represión. Pero por un lado me parece interesante esto de decir, si hay deseo y se expresa y hackea el orden social, expone la contradicción entre lo singular y lo general, por así decirlo, o entre uno y la sociedad. No abona al pacto, sino que perturba el pacto social. Y después yo me pregunto, ¿perturbar el pacto social siempre es una cuestión revolucionaria? Y eso me perturba a mí. En ese sentido me parece que es perturbador. Porque si no es como cada deseo, de alguna manera, por ser deseo y expresarse, está siendo revolucionario. No, eso no lo dice el texto, eso me lo pregunto yo. Sí, todo esto es complicado porque, no sé, porque después tiran esto de el deseo no amenaza a una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, o sea, que es lo que venían diciendo antes, como si el deseo fuese, no sé, lo prohibido. Así que lo prohibido es el incesto, y estos dicen aquí, eso no es revolucionario, o sea, no amenaza a ninguna sociedad, ¿por qué tendríamos que reprimir el incesto? Incluso si uno lo piensa, ¿cuál es la función de reprimir el incesto? No tiene ningún sentido, porque finalmente se descubrió, no sé, como en los 60, creo, unos genéticos descubrieron que no afectaba a la descendencia el incesto, no tenía efectos como inmediatos sobre la descendencia ni a largo plazo, ¿no? Era indiferente con quién tuviera hijos, finalmente iba a haber variabilidad genética, quizás en menor grado, pero eso fue lo que se descubrió en un punto de la genética, que no da lo mismo si era un hijo de producto de incesto o no. Eso no amenaza a la sociedad por ningún lado el incesto, eso es cierto, o sea, no amenaza ni siquiera a su reproducción social. Y por eso siento yo que el deseo revolucionario es como una disputa que ellos van a hacer contra los que piensan que el deseo solamente tiene que ver con lo prohibido. El deseo no tiene que ver con lo prohibido, dicen aquí, por lo que dijiste tú, Andrés, como eso de que el deseo tiene motivos para poner en cuestión el orden de la sociedad. Dice, es perturbador. No hay máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros.
Y después tiran esto de que, claro, como lo que tú dijiste, pero todo deseo puede ser revolucionario. Yo creo que esa es la pregunta. Yo siento que ellos responden así con esta cosa de, para una sociedad tiene pues una importancia vital la represión del deseo, y aún algo mejor que la represión, lograr que la represión, la jerarquía, la explotación y el avasallamiento mismo sean deseados. O sea, cómo hacer que una estructura social sea deseada por alguien y cómo hacer que uno desee su propia represión, que es lo que venían planteando hace mucho tiempo. O sea, cómo hacer caer el deseo en la trampa de tal modo que el deseo que es revolucionario en sí mismo se transforme en un deseo de la propia represión. ¿Cómo es posible que yo desee que haya en la calle, por ejemplo, más policía? Que es algo súper común hoy en día. Hay gente que yo lo escucho en la tele, o sea, necesito más policía, necesito más gendarme, incluso esa gente que te manda a laburar, necesito que tú estés en el mismo sistema de explotación que yo. ¿Cómo es posible que el deseo que es revolucionario en su esencia devenga un deseo fascista de represión? Que el deseo desee su propia represión. Y yo siento que la tesis que tiran para esa respuesta en este nivel es el paralogismo, es el representante desplazado. O sea, te doy un representante desplazado de, no sé, a tu deseo, porque te lo reprimo, te doy un representante desplazado que te va a hacer desear la propia represión. Por ejemplo, no sé, más gendarmes en la calle, más policía en la calle, a pesar de que restringe mi libertad, me va a dar la imagen desplazada de que la delincuencia se va a acabar, cuando en verdad sabemos que no se va a acabar y te pueden chorear igual, te pueden entrar a robar la casa igual, y lo más probable es que la policía no llegue, que no le interese, y cuando llegue a tu casa te diga, bueno, no me interesa. Entonces yo pido más policía, porque me entran a robar, pero seguramente más policías van a llegar, en vez de uno a mi casa a decirme no me interesa, van a llegar 10 a decirme, bueno, ya fue, no me interesa. O sea, no se está planteando nunca el verdadero problema, el deseo está enganchado en el aparato represivo, y uno va a hacer siempre la represión y sumarle más represión a la represión, y no sé, y después está el problema de la diferencia de régimen. Siento yo que, ay, aquí tira eso, pero ¿qué es un verdadero deseo? Ya que también la represión es deseada, y es lo que dijiste tú, Andrés, como de, ¿qué va a pasar con el deseo? Todo deseo revolucionario, y ellos decían, ¿qué es un verdadero deseo en el caso, pongámoslo que es real, que la represión es deseada? Como que la tiraban de pregunta también, y enigmático. Eso nos tienen así atrapados desde el parágrafo 4, con esa misma pregunta de mierda de Reich, como por qué, de Spinoza, por qué los seres humanos luchan por su servidumbre como si se tratase de su salvación. Que eso es como la pregunta más loca que tiene este libro. Sí, estaba como la diferencia entre los usos de la síntesis, ¿no? Como, bueno, la síntesis están siempre, pero hay un polo reaccionario, fascista, y un polo revolucionario, como esto, bueno, esta locura de base que produce diferencias, como va para cualquier lado, como eso lo vas a hacer depender de una norma o va a ir para cualquier lado. También al mismo tiempo, supongo que va a haber un límite de que ese para cualquier lado puede autodestruirse, ¿no? Como, pero bueno, también, no sé, los casos que ponen del nazismo fueron casos donde, como bueno, hubo toda una nueva estética, una unidad de los ideales alemanes, bla, bla, bla. Hubo expansión de la producción en Alemania, todo, al mismo tiempo también política, pero todo girando en torno al Estado, al orden, a destruir todo lo que no era varón, o sea, a los valores hegemónicos. Entonces, ahí sí lo puedo enganchar como, bueno, hay toda esa potencia apropiada por el fascismo que llevó a la autodestrucción, que es lo contrario a una revolución social, ¿no? Como que es una revolución atrapada, ¿no sé? Como que ahí sí podría decir, bueno, hay dos deseos diferentes, como hay dos destinos del deseo, no sé, como dos usos del deseo que son contrarias, a pesar de que sean deseos. Ahí con eso de Hitler que dijiste, ahí sí se me hizo la imagen, porque antes no la tenía, antes era en abstracto, pero con lo de Hitler, claro. O sea, con Hitler, claro, con toda esa estética se le ofrece al deseo una imagen desplazada a la que engancharse, y finalmente, cuando te enganchaste a esa estética hitleriana, uno lo dice, o un alemán, por ejemplo, muy entre comillas, porque yo no sé qué pensarán los alemanes, un alemán no va a decir, toda esta decadencia que estamos viviendo fue producto del el régimen imperialista de este Kaiser que nos mandó una guerra a perder y nos destruyó todos los medios de producción que teníamos, destituyó a los campesinos de sus tierras. Eso ya no va a importar, lo que va a importar va a ser la imagen desplazada del falso enemigo. O sea, son los judíos, son los gitanos, son los negros, son los homosexuales los que hacen que hayamos fracasado como raza. ¿Y qué tenemos entonces? Un deseo que desea su represión. Deseamos más militar en la calle, deseamos que el Reich se propague por el mundo y que tengamos nuestra tierra vital de vuelta. Cuando en verdad no plantean el problema del, no
sé, el problema social que tenían ellos, lo desplazan. Ya no es la producción de sedante alemana, sino que es, no sé, el negro que circula por la calle y que me roba el trabajo, el judío que supuestamente esconde toda la riqueza en el patio de su casa porque es un avaro. Ya no es como el fracaso del modelo económico prusiano, no sé si eran Prusia antes, o el fracaso, no sé, del emperador que tenían antes del Kaiser. Yo después lo que pienso, nuevamente, yéndose por la tangente, presión clínica que esto puede tener, con lo que hablábamos al principio antes de empezar a leer, lo relaciono mucho con algún punto de vista que tira Pichon Rivière, que luego habla de lo siniestro y de que eso se explicite, que salga para poder ser trabajado. Y de alguna manera yo me imagino que en un grupo terapéutico o en cualquier grupo de personas o sociales o hasta sujetos más grandes, si el deseo puede explicitarse, puede ser trabajado sobre ese deseo si hay un método adecuado. Entonces muchas veces pasa que uno tiene un deseo o tiene algo en el inconsciente que no encuentra el ámbito para expresarlo, entonces después no puede trabajar ni transformar eso en sí mismo, ni de última potenciar eso. Y en ese sentido, por experiencia también que yo he transcurrido, cuando hay ámbitos o metodologías que permiten que el deseo se exprese, que eso siniestro emerge, que se vuelva en explícito, de lo que sea, una idea, una sensación, de las dos cosas, después permite que el otro pueda dar una opinión sobre eso, y tal vez hasta en ese sentido, no sé, pensando en un ejemplo concreto, haya una diferencia que choque. Entonces yo tengo un deseo y Diego tiene otro. Y los dos decimos nuestro deseo y nuestro pensamiento, como se expresa ese deseo, se transforma en consciente. Y después hay un grupo entero que puede acomodar eso y tirar distintos puntos de vista. No sé cómo esa diferencia después se puede conjugar en cuanto que el deseo se exprese. En ese sentido es revolucionario, porque una expresión subjetiva de una singularidad en un mundo que tiene un millón de singularidades, esto de las órbitas que hablábamos, ese sujeto que está en el límite, rodeando. Entonces, me parece que tal vez ahí, ya tiene mucha interpretación mía, tiene mucho sentido que el deseo sea revolucionario, en cuanto que cuando el deseo se expresa y se encuentra otra diferencia, puede haber una conjunción, no una disyunción necesariamente. Lo relaciona ahí con la psicología social. Y salgo a caminar, a pajarear y pensar en busca de lo que siempre voy a buscar. Hace calor, es muy temprano para un trago fuerte ir a tomar cerveza y más cerveza, no me sienta nada mal. Y me emputezco al recordar esa estúpida presión que día a día yo debo aguantar de los que mis drogas y mi vida quieren controlar. Y mi manera de ser y mi manera de actuar, y yo te digo, escucha imbécil, no seas policía ni seas capellán, escucha, no señor, nada te rogar.
también sobre el final del párrafo tiran esto de que la producción deseante y la producción social tienen una diferencia de régimen. Y tiran, yo creo que esto va a ser para el párrafo siguiente, que dicen, diferencia de régimen, de manera que una forma social de producción ejerce una represión esencial sobre la producción deseante y además que la producción deseante es capaz potencialmente de hacer estallar la forma social. O sea, tal vez podamos imaginarnos que eso que reprime, la representación reprimente, creo que era, la representación reprimente fuera la forma social de producción, que puede ser un significante despótico, que puede ser de Estado, que se ejerce sobre la producción deseante de vuelta, y bueno, la producción deseante es la que hace estallar la forma social porque siempre es revolucionaria y es loco. Pero claro, con lo que dijo Andrés, me queda claro lo de la última parte que dice, son la misma síntesis, pero claro, se trata de uso. Son la misma síntesis, en el fascismo, en lo revolucionario, son la misma síntesis, pero se trata de si son usos legítimos y ilegítimos de la síntesis. Por ejemplo, en vez de una disyunción de deseo, una disyunción exclusiva de deseo, que son o tú o yo, o sea, o tu deseo o el mío, puedo ponerle una disyunción inclusiva del deseo, tu deseo y el mío, en el mismo campo, como girando quizá en diferentes circuitos, pero enfrentados y no buscando la aniquilación del otro, sino buscando formas de potenciar eso y de articularnos. Por ejemplo, no sé, en un movimiento ecológico, por ejemplo, puede haber gente que va solamente porque está a favor de que los perros no sean maltratados, que hay mucha gente así animalista por los perros solamente, o por los gatitos, como puede haber gente más radical que esté en contra de toda explotación animal. Pero, y si es que uno articula bien eso, si es que no estamos en uso ilegítimo, estamos en uso legítimo, los dos pueden coexistir y formar un movimiento más grande. Pueden ir articulándose con más deseos y más deseos, por ejemplo, en vez del perrito, el caballo, si alguien es del campo, con las gallinas, y si es que alguien es más radical todavía, contra toda explotación humana, incluyendo el animal, e irse en una. Pero si estamos en un uso ilegítimo y si nos ponemos medio reaccionarios, vamos a decirle a ese que viene por los perritos, que es lo que hacen mucha gente vegana, decirle como, oye, tu deseo es una mierda, eres un egoísta y ándate del movimiento a tu casa y déjate de comer carne. Y eso no tendría sentido en la lucha social, sino que nos llevaría siempre a la misma impotencia y como al mismo replegamiento de las causas puras. Yo estaba pensando en relación como al trabajo en general, cómo se produce como cualquier cosa para cualquier lado, o uno, no sé, nosotros estamos juntando cuando pinta y no sé, y podemos ir derivando y viendo qué podemos ir armando y qué puede ir saliendo, y al mismo tiempo este problema de mercantilizar el trabajo como porque no nos queda otra, pero como que parecería como, bueno, uno quiere ir para un lado, pero si después eso no lo puedes como hacer rendir, como después tenés que ver qué mierda vas a hacer como a nivel laboral para subsistir, entonces como eso, la mercancía en un punto te termina enganchando el deseo a la lógica del capital, y como de todas esas líneas que podrían ir para cualquier lado, muchas veces terminan enganchadas en la mercantilización, que las termina como, yo qué sé, volviendo estúpidas, porque las lógicas como que se empiezan a replicar, como que no es menor mercantilizar algo. Para mí se nota mucho cuando empieza a ser una cuestión de, como por ejemplo, si hacemos un instituto de lectura, de Antidip, tal vez la misma lógica de conseguir gente que vaya y que sostenga y que pague la guita, termina destruyendo eso que iba para cualquier lado. Como que me dio esa sensación de, bueno, el deseo, esto es revolucionario porque ya funcionando, está produciéndose a sí mismo, armando ese mundo nuevo, no sé, imagino cualquier actividad artística o esta nueva rama, ¿no? Como, pero si eso tiene que entrar en una lógica que le venga bien a todos, y bueno, se va a pinchar, no sé, que es como inevitable a veces. Yo no lo puedo dejar de pensar en esta lógica de Rivière, y me parece que es revolucionario en cuanto se exprese. Porque volviendo a esto de los criterios inmanentes, si se expresa, está expresando algo de la sociedad ese deseo. No es que un deseo que nace de un repollo o de un idealismo, sino que hay una producción deseante en relación con el socius. Entonces cada deseo que se exprese es un deseo que viene de. Entonces es muy interesante ver qué abordaje se puede hacer, que tal vez ahí los usos son lo que planteaba un poco Diego, cómo se piensa ese abordaje del deseo, pero que el deseo se exprese y se tome como expresión de la realidad, y entonces se busque permanentemente trabajar sobre esa realidad en cuanto a transformación, en cuanto a poder habilitar a ese deseo sobre la tabla,
me parece que en sí así es revolucionario, porque está dando cuenta de la realidad y dice, bueno, podés transformar la realidad si no se expresa. Si vos la reprimís, la aflorás de alguna manera, la dejás ahí abajo cultivándose. Desde ese punto de vista, como expresión de la realidad y del socius, me parece que tiene mucho sentido pensar al deseo como revolucionario. Y después, ¿qué hacemos con ese deseo? La pregunta, o ¿cómo hacemos que ese deseo sea revolucionario? Vemos perfectamente lo que el psicoanálisis espera de un pretendido lazo en el que Edipo sería el objeto de la represión e incluso un sujeto a través del superyo. El psicoanálisis espera de ello una justificación cultural de la represión, que la hace pasar al primer plano y ya no considera el problema de la represión general más que como secundario desde el punto de vista del inconsciente. Es por ello que los críticos han podido asignar un viraje conservador o reaccionario de Freud a partir del momento en que daba a la represión un valor autónomo como condición de la cultura que se ejerce contra las pulsiones incestuosas. Reich, incluso, dice que el gran viraje del freudismo, el abandono de la sexualidad, se efectúa cuando Freud acepta la idea de una angustia primera que desencadenaría la represión de manera endógena. Consideremos el artículo de 1908 sobre la moral sexual cultural. En él todavía no se nombra Edipo. La represión se considera en función de la represión general que suscita un desplazamiento y se ejerce sobre las pulsiones parciales, en tanto que representan a su manera una especie de producción deseante antes de ejercerse contra las pulsiones incestuosas u otras que amenacen al matrimonio legítimo. Pero a continuación es evidente que cuanto más el problema de Edipo y del incesto ocupe la delantera de la escena, más la represión y sus correlatos, la supresión y la sublimación, se fundamentarán en exigencias supuestamente trascendentes de la civilización, al mismo tiempo que el psicoanálisis se hundirá más en una visión familiarista e ideológica. No tenemos por qué recomenzar el relato de los compromisos reaccionarios del freudismo e incluso su capitulación teórica. Este trabajo se ha llevado a cabo varias veces de manera profunda, rigurosa y matizada. Nota 49. Confrontar las dos exposiciones clásicas de Reich, La función del orgasmo y de Marcuse, Eros y civilización. En algunos excelentes artículos de Partisans se volvió a considerar la cuestión François Canteret, Freud y la cuestión sociopolítica, o Jean-Marie Brom, psicoanálisis y revolución. No vemos ningún problema particular en la coexistencia en el seno de una misma doctrina teórica y práctica, de elementos revolucionarios, reformistas y reaccionarios. Nos negamos al lo toma o lo deja, bajo el pretexto de que la teoría justifica la práctica al nacer de esta, o que no se puede discutir el proceso de la cura más que a partir de elementos sacados de la misma cura, como si toda gran doctrina no fuese una formación combinada, hecha a base de piezas y pedazos, de códigos y flujos diversos entremezclados, de partes parciales y derivadas, que constituyen su propia vida o su devenir, como si se pudiese reprochar a alguien tener una relación ambigua con el psicoanálisis, sin mencionar primero que el psicoanálisis está formado por una relación ambigua, teórica y prácticamente, con lo que descubre y las fuerzas que maneja. Si el estudio crítico de la ideología freudiana está hecho, y bien hecho, en cambio, la historia del movimiento ni siquiera está esbozada. La estructura del grupo psicoanalítico, su política, sus tendencias y sus centros, sus autoaplicaciones, sus suicidios y sus locuras, el enorme superyo del grupo, todo lo que ha pasado por el cuerpo lleno del maestro. Lo que se ha convertido en llamar la obra fundamental de Jones, no revienta la censura, la codifica. Tres elementos coexisten: el elemento explorador y pionero, revolucionario, que descubría la producción deseante; el elemento cultural clásico, que lo basa todo en una escena de representación teatral edípica, el retorno al mito; y por último, el tercer elemento, el más inquietante, una especie de extorsión sedienta de respetabilidad, que no ha cesado de hacerse reconocer e institucionalizar una formidable empresa de absorción de plusvalía, con su codificación de la cura interminable, su cínica justificación del papel del dinero y todas las fianzas que da al orden establecido. En Freud había todo esto: fantástico Cristóbal Conol, genial lector burgués de Goethe, Shakespeare, Sófocles, Al Capone enmascarado.
Sobre esta cosa que dice aquí, la obra fundamental de Jones no revienta la censura, la codifica, es como la biografía que hace Jones de Freud, como en, no sé cuántos tomos son, como de 4 o 5 tomos, o sea, como 3 tomos. Bueno, Jones hace como 3 tomos así, claro, de Freud, y eso es como lo que se refiere aquí, que Jones la codifica. Pero este párrafo fue loquísimo, me gustó, me dejó... Pero aquí está el problema de esto del psicoanálisis, y aquí mete el problema de la represión general que estuvo como oculto para nosotros hasta ahora. Solo se habló de represión, ahora hablo de represión general, que dice que el psicoanálisis ya no considera el problema de la represión general más que como secundario desde el punto de vista del inconsciente, ya que da a la represión un valor autónomo. O sea que el psicoanálisis se va como a replegar, ya no va a considerar la represión social, sino que va a darle primacía y autonomía a la represión propiamente dicha, la represión a secas, que es la refoulement en francés, no es la represión. Yo creo que cuando se pone el acento en la represión a secas, se deja de pensar, que es la pregunta de Nietzsche. Nietzsche siempre hace la misma pregunta: ¿quién? ¿Quién? Esa es la pregunta de la genealogía. ¿Quién? ¿Quién habla? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El psicoanálisis deja de preguntarse quién habla, porque si se preguntase quién habla, tendría que responder la producción social. La producción social es la que reprime. En cambio, cuando olvida la pregunta por el quién y se pregunta solamente por qué es lo reprimido, siempre va a decir el deseo, o sea, la ley es lo que prohíbe el deseo es efecto de la ley, y va a estar siempre en esa situación doble. No va a integrar la instancia de la imagen desplazada y no va a integrar la instancia de qué es lo que reprime, sino que finalmente, y esto es lo que le reprocha Reich a Freud, que finalmente Freud incluso va a decir que la represión es endógena, que es como propia de una angustia inicial, no sé, del nacimiento, me imagino yo, como que va a olvidarse la pregunta genealógica por el quién reprime, bajo qué intereses, por qué la producción deseante tiene que ser aplastada, que esa finalmente es como la pregunta genealógica dura. Y que eso es lo que dice aquí en esta parte que dice, cuando analiza la moral sexual cultural, que es un texto temprano de Freud, dice, la represión se considera, en ese texto, que lo elogian en cierto sentido, la represión se considera en función de la represión general, que suscita un desplazamiento, o sea que la instancia que está reprimiendo va a ser la represión general, que suscita un desplazamiento y se ejerce sobre las pulsiones parciales, en tanto que son la producción deseante, en tanto que representan a su manera una especie de producción deseante, antes de ejercerse contra las pulsiones incestuosas que van a ser la imagen desplazada, Edipo, la imagen desplazada. Sí, tal vez sacado un poco de contexto, pero pensaba como, bueno, parecería, ¿no? Como que si no está ese nivel de castración e instauración de la ley, se limitan las pulsiones parciales, son anárquicas, problemáticas o incestuosas, como que van para cualquier lado. Sin eso lo que hay es un caos y un descontrol. Y haciendo como un recorrido más histórico, uno diría, bueno, pero es lo que sucede, ¿no? Como parece como cada vez está más degradado, cada vez es más cualquiera todo. Al mismo tiempo, o sea, uno con el diario del lunes, uno podría pensar, bueno, no, en realidad lo que hay es que la ley cada vez funciona mejor. O sea, cada vez está más instaurado como el capitalismo a nivel individual, donde va todo para cualquier lado, no hay, o sea, en el mal sentido, ¿no? Como donde uno, desde su posición individual, ejerce como el interés general, como hacen los capitalistas, ¿no? Que para valorizar sus capitales hacen la suya y tratan de aumentar su capital. Haciendo eso particular, lo que están haciendo es realizando el interés general. O sea, el capitalismo funciona con esas particularidades, que aunque compitan entre ellos, pero en toda esa secuencia lo que hacen es ser el capital general a nivel concreto, no sé. Entonces, como parecería como al revés, bueno, o sea, que los sindicatos, que no haya digo, que en este desamparo individualista en el que vivimos, en realidad no es que no hay legalidad, sino que al contrario, está más metida la legalidad y es más la lógica del capital y del super yo autoculpándose y haciendo cada uno la suya, en donde básicamente está funcionando mejor esa legislación, esa síntesis ilegítima. No sé, lo derivé medio de cualquier lado. Me parece interesante que los tipos terminan asumiendo que no es lo tomas o lo dejas, sino que en el mismo Freud conviven todos los polos, el reaccionario, el reformista, el revolucionario. Y creo que ahí se sacan la careta de decir no lo vamos solo a criticar, y tampoco, bueno, nunca lo lavaron, nunca le tiraron una flor así clara, pero al mismo tiempo acá asumen eso, como decir, bueno, es producto, dicen, no negamos, bajo el pretexto de que la teoría justifica la práctica, el nacer de esta,
o que no se puede discutir el proceso de la cura más que a partir de los elementos sacados de la misma cura. Como si toda gran doctrina no fuese una formación combinada, hecha a base de piezas y pedazos, de códigos y flujos diversos entremezclados, de partes parciales y derivadas, que constituyen su propia vida o su devenir. Ahí otra vez aplican su sistema epistémico, quinto parágrafo del capítulo 1, ¿no? Esta complejidad permanente. Y eso me parece que está bueno, que después culminan como diciendo Cristóbal Colón, el genial lector burgués de Goethe, Shakespeare, Sófocles, Al Capone enmascarado, que llevan a su ironía. Y acá meten los elementos también, como el elemento explorador y pionero, hay que reconocerlo también, el cultural clásico, y un tercer elemento que, bueno, parece ser como el funcional. A mí todo este problema de las represiones me recuerda como una pequeña historia que hace Foucault en La Sociedad Punitiva sobre cómo logró el capitalismo hacer que los obreros trabajaran. Porque el capitalismo tuvo un problema esencial en Inglaterra, según Foucault, según los estudios históricos que hace, como con este historiador, hay un historiador como marxista que no me acuerdo, Thompson, no sé si conocen a E.P. Thompson, algo así creo que es un historiador marxista que tiene un libro famoso, que hace el libro, 1000 páginas. Thompson tiene un libro sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra. Foucault medio que polemiza con él y medio que no polemiza con él, en La Sociedad Punitiva, donde dice que ¿cuál es el problema de los capitalistas cuando se acabó el modelo feudal? Y se acabaron las formas en que la gente campesina reproducía su vida haciendo su propio alimento. El problema era mantener a la gente trabajando y en horario. Porque ¿qué pasaba? Llegaba el lunes, los obreros no llegaban a trabajar o llegaban en pedo. Llegaba el fin de semana, los obreros se gastaban toda la plata que tenían en alcohol y en fiesta, y se olvidaban de pagar los servicios, ya no tenían cómo vivir, se quedaban sin casa, etc. Entonces toda esa producción deseante, que era local y disparada a cualquier lado, imagínate, no sé, tener billetes, por primera vez en tu historia tener billetes que valen algo y podéis cambiarlas por cualquier cosa. Ya no es que tengáis que juntar unos granitos de sobra para cambiarlo por otro producto, sino que tenéis billetes. Con el billete podéis comprar cualquier cosa porque es un equivalente general. Cualquier cosa podía hacer con un billete. En ese tiempo yo imagino que era una locura encontrarse con ese tipo de cambio, una locura. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los capitalistas? O sea, hicieron, primero inventaron esto de la caja de ahorro para la jubilación. Y te daban bonos por meter plata a esa caja de ahorro. Segundo, prohibieron todas las fiestas, incluso prohibieron la lotería, porque decían que la lotería hacía que los obreros tuviesen sueños de vagancia, sueños de que si se sacaba la lotería iban a tener una vida feliz, libre del capitalismo. Entonces fue todo como un trabajo que se ejerce sobre la producción deseante. Yo siento que no es un trabajo que se ejerza de una vez por todas. Por eso yo siento que el capital ha aumentado su legalidad, porque es un trabajo interminable someter a la producción deseante, hacer que deseen su represión, hacer que deseen ir a trabajar y tener buena pensión, cuando en verdad, bueno, al final siempre tenéis pensiones de mierda, y nunca te pagan bien. Es una constante expropiación y un constante aumento, siempre es como, yo siento que es el problema del capital, que nunca se va a poder liberar de tener que obligar a la gente, nunca se va a poder liberar de tener que poner más leyes y de desplazar el límite siempre, porque si bien ahora se acepta la lotería y se acepta que te vayas de fiesta, aún así no elimináis el régimen del trabajo, como que se reproduce, el límite se corre, o sea, ya está permitida la fiesta, después va a estar permitida quizás qué cosa, pero finalmente la relación no se toca y el problema mismo nunca es articulado ni planteado. Y aquí también me fui en una de nuevo. Los mayores también le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? 2 semanas, 3 semanas o 40.
pienso que por un lado puede estar bien hasta hoy, conseguimos algún tipo de estupefaciente y terminamos el parágrafo. Si hay un dealer que funcione en Rosario y en Buenos Aires de la misma manera, una empresa, algo, nos podemos poner de acuerdo. Era de esos dealers de internet, un deal instantáneo. Y yo creo que yo hasta aquí llego porque estoy quemado ya, me quemé. Pero me encantó este parágrafo, fue hermoso. Hace tiempo que Está no muy venía bien. con uno tan arriba. ¿Y cuántos ¿Qué diría? párrafos nos quedan? ¿Uno? ¿Cuatro? Cuatro. Y la cita de Artaud, creo que es así, Artaud. Como que mandaron la síntesis, las 3 síntesis y la recapitulación y después se metieron con la represión. No sé si como seguirán como un camino así de, bueno, Ah, así se produce, como producción de producción, producción de distribución, producción de registro, todo esto en conjunto, y ahora la represión y después tipo las estructuras. No Y sé van si están avanzando siguiendo con alguna, con los paralelismos, que hoy pusieron el cuarto. claro, no sé si están siguiendo alguna lógica o medio como, bueno, vamos escribiendo, pero como si son momentos estructurales, uno podría pensarlos como en secuencia. o sea, primero hay que producir lo que hay que reprimir. O sea, como una cosa así. Claro, no es que no es posterior la producción, ¿no? Claro. Entonces me recuerdo esa frase como de Marx de la introducción a la crítica de la economía política, que era como, para que haya saqueo es necesario que esté producido. No vamos a saquear un lugar que no tiene modo de producción. O sea, es imposible saquear un campo vacío. Sí, porque entiendo como, bueno, esa concepción de deseo como desde la carencia, primero supone que falta algo, o sea, primero supone la represión para que después haya producción. Acá lo están como invirtiendo. Hoy me crucé buscando un regalo, un libro de las correspondencias de Guattari sobre el antiedipo. ¿El de Cactus? No me acuerdo, no sé, puede ser. Son como 3 años de correspondencia. Sí. Me Está parece. bueno ese libro, está bueno, yo lo leí hace poco. Está buenísimo. ¿Qué tal? El único problema de ese libro es que, como es la base del antidipo, tira, y como habla con Deleuze directamente, como que no explica, como que se lanza. O sea, como, claro, está ahí hablando con el que está hablando con Deleuze, entonces se lanza. Y encima son, no sé, es una locura ese libro, a mí me encantó, pero me dolía la cabeza después de leerlo porque era como, el que inventa los conceptos de Guattari. Deleuze es el que los formaliza, entonces como que ver a alguien que intenta crear conceptos a cada momento, de repente te marea. Y es como, uf, estás inventando un nombre para cada cosa. Es una locura. Pero es precioso leer a Guattari. Pero, ¿cómo fue el proceso creativo de producción? ¿Los tipos se veían? ¿Solo se mandaban cartas? ¿Cómo es que se da ese binomio? Carta. O sea, según lo que vi en el del manuscrito ese, los tipos como que se mandaban correspondencia. O sea, como que Deleuze le mandaba el manuscrito a Guattari como, no sé, me imagino yo como abrochado, y le mandaba el manuscrito, Guattari lo revisaba y se lo devolvía de vuelta como marcado. Le decía como esto me sirve, esto me interesa, esto no. Y Deleuze creo que hacía lo mismo y creo que era peor Deleuze, era un maldito de mierda porque como que de repente dicen que marcaba una parte y le decía todo lo demás no sirve. Esta es la que me interesa, todo lo demás no me interesa. Y Guattari tiene como, no sé, Deleuze es demasiado grande, me hace mal en la cabeza. Como que sufría. Ya. Y los dos eran psicólogos. Guattari nomás era psicoanalista, Deleuze era filósofo. Creo que Guattari era químico, de hecho, ¿o no? Creo que sí, que él estudió química. Aposta, mira. O quizás después se metió a psiquiatría. Lo mismo Byung-Chul Han también era químico. Hasta que, Se nota. hasta que hizo explotar su casa. Cuando hizo explotar su casa, se hizo filósofo. Lo entendió. Y hay una entrevista que le hacen a Deleuze, puede ser que dura 7 horas. A ese Dario. Está buena esa, ¿eh? Esa es otra que me enteré hace poco. Como que la transcribieron. Sí, había unos compañeros que lo habían transcrito, pero no sé si lo tienen, deben tener el PDF, se podría circular. En un momento estaba en YouTube eso, no sé si lo sacaron, estaba traducido. Sí. Lo baja y lo suben. Pero está bueno verlos hablar, es como que los ponen en otro lugar. Hasta donde tengo entendido, como hasta donde tengo las imágenes así armadas, como que Deleuze es mucho más académico, más filosófico, y Guattari militaba, era ex trotskista, estaba ahí como militando a pleno en el hospital y lo mandaron como a escribir a un castillo. Y dijimos, bueno, ponete a escribir y nada, y son un delirio, están buenísimos. A mí como, no sé, porque estamos leyendo Línea de Fuga en un grupo hace 1000 años y
no se entiende muy bien lo que dice, pero es como que va, es así, bien político, bien esto de armar conceptos. Deleuze también, pero es como mucho más ordenado, mucho más de la universidad. Igual se salen los dos, ¿no? Como que, El abecedario fue su testamento de muerte porque el tipo le dice a Clarice Parnet, que era como su asistente de clases, como con la que mantenía relaciones académicas, le dice que él va a darle una entrevista, pero que ella solamente puede publicarla después de que él muera. Entonces es como su testamento póstumo, él lo hizo como para la posteridad. ¿Y hay algún así documento o material audiovisual que recomiendan de estos dos tipos? Yo nunca vi nada, por ejemplo. hay unas charlas de Guattari, como si pones Guattari, está ahí como el chabón peleándose en la tele, o algunos videitos que son medio como, no sé, está bueno verlo, es como, estás leyendo, estás remetido en esto y de repente lo ves y como loco. Después hay un documental del psiquiátrico este en el que laburaba, el Laborde, que está filmado, pasa que está en francés, que como ni idea, no se entiende nada, pero están ahí y ves cómo hacen las asambleas. Y después está este libro de Biografía Cruzada, que es la biografía de ellos dos y la relación con Lacan y todo, pero nada, no está en PDF y no lo traen, está como 5 lucas, bueno, está este que habías mandado, 2500, pero ahí está todo el chimento y la historia, la piola. Sí. No, está bueno también para esto, como, che, acá atrás te dice, bueno, esto es un ajuste de cuenta con Lacan, parece Al Capone, ¿viste? Y como que nunca queda claro para qué lado van. Al mismo tiempo ellos dicen como, lo que había leído de ahí de las conversaciones era como bueno, esto es una máquina, ¿viste? Como que están atacando la interpretación, como que no vengas a leer la Biblia, no sé si nosotros hacemos eso o no, pero como no es una exégesis de lo que dice, sino como que te pegue para donde te pegue, y al mismo tiempo uno puede, no sé, como, sí, si vas a hacer un paper de esto, y bueno, sí, va a quedar en las millones de papers que hay. Supongo que querrán haber hecho algo como hizo Nietzsche, ¿no? Que escribió y lo agarró cualquiera para cualquier lado. No sé. Y tampoco me importa lo que ellos quieran, ¿no? Y Deleuze tiene pero también está en francés, ese es el problema. Está todo lo de estos tipos, la mayoría está en francés. Y a lo más está con subtítulos de YouTube, que es automático, pero que siempre es una mierda esos subtítulos de YouTube. Pero está grabada unas clases que él dio de Leibniz. Está grabada unas clases de Leibniz, está grabada la conferencia sobre las sociedades de control de Deleuze y de Guattari, entrevistas por ahí sueltas. Tiene una entrevista como con Lula, creo, que le hizo a Lula. Tiene entrevistas en todos lados, Guattari como filosofando en no sé dónde. Hay como material audiovisual por ahí. A mí pasa que cada vez que lo escucho, leo algo y no entiendo nada, es como si lo leyese medio por primera vez, ¿no? Como, no siempre, no todo, pero como que siempre como digo, como, ¿qué? Como, no sé, tiene algo que no me pasa con Zizek, que cada vez escucho lo que dice y digo, bueno, sí, ya sé qué va a decir. Como tiene, no sé, como que siempre que lo escucho siento que están diciendo algo nuevo, que se engancha con todo lo que dicen, pero como que tiene una capacidad para diversificar. Y es difícil, o sea, uno puede entrar en el ritmo, pero no sé, tiene algo loco. Me quedé pensando con lo de que el otro día vi una charla de que hay un videito de Heidegger hablando que le hacen una entrevista, se superentiende, o sea, está como adaptado. El chabón plantea este problema de la técnica, ¿no? Que habíamos hablado de las vacunas, y el chabón dice como, yo pienso el problema de la técnica, pero no estoy en contra de la técnica, no estoy diciendo que no, ya fue, no hagamos más ciencia, no sé qué busca, sino que está planteando el problema filosófico de eso, ¿no? Como retomando esos problemas, ¿no? Como bueno, yo creo en la ciencia, mi cosmovisión, si tengo apendicitis que me operen, no me lleven al brujo. Pero tampoco eso no implica no pensarlo, ¿no? No es como Agamben, que dijo que él preferiría morir a ser operado por un médico. Que se muera. Que llamó a salir de cuarentena y todo. No es biunívoco, creo que es algo bastante más transcursivo. Bueno, muchachos, Cuídense. Que estén cuídense. bien.
Puede ser el americano o quizás el japonés. Puede ser el ruso o el español tal vez. Ha llegado el momento de la destrucción. Pueden ser los chinos y los ingleses también. Pueden ser los negros, vete tú a saber. Ha llegado el momento de la destrucción. Puede ser cualquiera puede ser. Pueden ser ellos también.